Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este curso virtual de microbiota. Para mí es un placer iniciar con el mismo. Yo soy el doctor Jorge Martínez Vázquez y mi persona junto con el doctor Dimas Rosa estaremos durante las próximas semanas hablando acerca de este apasionante mundo de la microbiota humana. Quiero iniciar agradeciendo el apoyo de MD Pharma y sus productos, quienes permiten que este curso se haga realidad, así como el aval que nos da el Colegio de Médicos de Costa Rica, la Universidad Autónoma de Centroamérica y GICAMP, el grupo de investigación centroamericano y del Caribe para el estudio de la microbiota, probióticos y prebióticos, del cual tengo el honor de ser secretario y compartir este curso justamente con el presidente fundador de esta agrupación, que es el doctor Dimas Rosa. Así que muchas gracias y espero que sea de mucha utilidad para ustedes lo que vamos a aprender en estas semanas. El día de hoy, para entrar en materia, vamos a hablar de este tema que es generalidades de microbiota, microbioma y metagenómica. Este es un tema importante, tal vez un poquito básico y tal vez incluso hasta un poquito espeso, pero que nos va a ayudar mucho a comprender de dónde salen los estudios y cuál es la forma en la cual los investigadores han logrado dilucidar todo este mundo tan maravilloso del microbioma humano. Me encantaría empezar con esta frase que dice lo siguiente: buscamos vida fuera de la Tierra y tenemos un universo de seres vivos ancestrales dentro de nosotros que tratamos de destruir. Las bacterias han vivido 10.000 millones de años, los animales 1.500 millones de años, los humanos 100.000 años. El hombre ha vivido en guerra constante y permanente contra las bacterias y durante casi un siglo las ha combatido con los más sofisticados antibióticos. Esa visión negativa está cambiando y ahora los científicos los ven como aliados estratégicos para la salud. Y es que en realidad eso es lo que el microbioma o la microbiota humana viene a hacer para nosotros, unos aliados que tienen un papel importantísimo, como vamos a ver a lo largo de las próximas 12 semanas, en la salud de los seres humanos. No puedo empezar sin mencionar al profesor Ilya Miechnikov, quien ganó el Premio Nobel de Medicina por sus estudios, quien postuló que las bacterias ácido lácticas conferían beneficios a la salud capaces de promover la longevidad. Y este científico desarrolló una dieta con leche fermentada con la bacteria que denominó Bulgarian Bacillus, ya que lo aisló justamente en Bulgaria, y él decía que esta bacteria tenía un efecto importantísimo en la salud del organismo. En el año 1917, el profesor alemán Alfred Nissl aisló una cepa no patógena de Escherichia coli a partir de las heces de un soldado de la Primera Guerra Mundial que no había desarrollado enterocolitis durante un brote severo de shigellosis. Y en el Instituto Pasteur, Henry Tissier aisló, fue el primero a aislar una bifidobacteria y la obtuvo justamente de las heces de un lactante alimentado al pecho y le dio el nombre a esta bacteria de Bacillus bifidus communis. Y es que en ese momento el pensar en conocer y aislar las bacterias tenía que ser por todo un proceso que llevaba cultivos muchas veces fallidos y muchas veces no se lograba encontrar estas bacterias. Y de aquí surge el concepto de microbiota humana. Vamos a decir que las células microbianas de bacterias, arqueas, hongos, protistas y virus que colonizan las mucosas y la piel del cuerpo humano es lo que constituye justamente la microbiota humana. Entonces, en un inicio se habló mucho de microbiota intestinal, pero hoy día sabemos muy bien que todo el organismo está colonizado por bacterias que cumplen un papel específico en cada uno de los lugares donde se encuentran. De ahí la importancia de conocer, y lo vamos a ver a lo largo de los 12 módulos, microbiotas de diferentes lugares. Ahora, es claro que nuestro cuerpo alberga billones de microorganismos que superan por mucho el número de nuestras propias células. Y es que a través del parto es que los bebés entran en contacto con los microorganismos presentes en el canal del parto y van a ser estos microorganismos del canal vaginal los primeros colonizadores justamente de este bebé. Y de ahí van a haber una serie de factores que pueden alterar o afectar la microbiota, como vamos a ver más a fondo en uno de los módulos. Pero vamos a tener que esta microbiota del bebé va a ser influenciada desde el embarazo por la microbiota intestinal de la mamá,
Si la mamá presenta no infecciones vaginales, y vean qué importante, la presencia de periodontitis también puede alterar esta microbiota. Definitivamente la forma en que se nace va a influenciar mucho esto, si es un parto vaginal o si es un parto por cesárea. La exposición del niño a alimentos, especialmente si consume leche humana o si consume fórmula infantil, esto va a ser diferente a la microbiota. La introducción de los sólidos también va a tener un papel importantísimo en esto. Y una serie de factores postnatales como son la exposición a antibióticos, la lactancia materna que ya mencioné, la genética que no escapa y definitivamente el medio ambiente. Todo esto va a llevar a que el niño alrededor de los 3 años vaya a tener la microbiota que se espera tenga de adulto. Ahora bien, esta microbiota intestinal se va a desarrollar desde el nacimiento conjuntamente con el huésped y va a cumplir una serie de funciones como son modelar el desarrollo del sistema inmune y a su vez ese sistema inmune va a retroalimentar la composición de la microbiota. Entonces, esta relación que existe entre la microbiota y el sistema inmune es importantísimo y nos va a favorecer una serie de patologías o nos va a prevenir justamente esas patologías. En un gráfico rápido de lo que podríamos hablar de lo que son las funciones de la microbiota intestinal, que es de la que más se conoce, sin embargo ya sabemos que existen otras microbiotas, va a tener una protección contra bacterias patógenas, va a ser importantísimo el desarrollo inmunológico, va a tener funciones digestivas y metabólicas y va a tener mucho que ver con el desarrollo neuronal. Y en cada una de estas funciones van a tener una serie de apartados que son importantísimos y me interesa mucho lo que es la protección contra bacterias patógenas porque va a tener una función de desplazar patógenos, va a competir por los nutrientes de esos patógenos, va a producir también factores antimicrobianos, va a activar la respuesta inmune y va a favorecer la función de barrera intestinal. Pero vean qué interesante, porque va a tener también una serie de funciones digestivas y metabólicas que van a tener mucho que ver con la producción de vitaminas, con la fermentación de carbohidratos y con el metabolismo de carcinógenos de la dieta. En fin, esta microbiota tiene un papel importantísimo en la función y la salud. Y en esta publicación de la doctora Mariclera Arrieta es importantísimo tomar en cuenta cómo la microbiota va a ir variando de acuerdo a la edad y van a haber una serie de factores que la van a influenciar. Vean, por ejemplo, en el caso del bebé, vean qué diferente es la microbiota cuando el niño toma exclusivamente leche humana o cuando lo que consume son fórmulas infantiles. La introducción de la dieta sólida, vean cómo va a cambiar. Acá en el niño preescolar hay factores que van a alterar tremendamente la microbiota, como son el tratamiento con antibióticos, la mala nutrición, y vean qué diferente es la microbiota de un niño sano comparado con un niño desnutrido que ha recibido antibióticos. Y en el adulto vemos microbiotas muy diferentes si es sano o si la persona tiene obesidad y conforme va avanzando la senescencia, también va a haber una senescencia o un cambio, podríamos decir, en la microbiota de acuerdo a las edades de las personas. Entonces vemos cómo esta microbiota es dinámica a lo largo de la vida y esto es muy importante. Ahora bien, existe un proyecto que es importantísimo, que es el proyecto microbioma humano, que dice que el cuerpo humano tiene 100 billones de formas de vida dentro de él. Y esto es importantísimo. ¿Y cómo se ha llegado a conocer esto? Esto es lo que vamos a ver en los próximos minutos de cuáles han sido los estudios, cuáles han sido los mecanismos o las pruebas a través de las cuales se ha logrado descubrir esta situación. Vamos a empezar diciendo que el microbioma es la colección agregada de genes y genes presentes en la microbiota. Entonces, vean qué interesante. No solamente tenemos bacterias, no solamente tenemos virus, arqueas, protozoarios, hongos, sino que ellos tienen también una cantidad importantísima de genes que es muchas veces mayor que el número de genes que tiene el cuerpo humano. Entonces, esa microbiota también nos va a traer una colección agregada de genomas y de genes a nuestro organismo. Y es que si nosotros vemos cada cepa bacteriana, en el próximo módulo vamos a ver lo que es el concepto de cepa justamente,
Cada cepa bacteriana posee un genoma que contiene miles de genes, ofreciendo una diversidad genética sustancialmente mayor que la del genoma humano. Entonces, cada una de esas cepas, y son miles las cepas que hay, aportan una cantidad importantísima de genes que contribuyen a la diversidad genética de esta microbiota. Ahora, cuando se da un cambio en el contenido genético y metabólico de la microbiota y sus interacciones con el sistema inmunitario, endocrino y nervioso, esto se va a correlacionar con una amplia gama de patologías y es un tema que vamos a ver a fondo cuando hablemos de disbiosis. Pero es importante tener presente que cualquier cambio en este contenido genético metabólico va a ocasionar interacciones con el sistema, con el organismo en general y puede esto ocasionar enfermedades. Ahora bien, es claro y hay evidencia que nos demuestra que existe un ancestro microbiano universal, o sea, que la microbiota humana se desarrolló de un ancestro que ha ido evolucionando también y ha ido evolucionando justamente por todos esos factores como son dieta, ubicación geográfica, antibióticos, modo de nacimiento, etcétera. Y esto va a ser dinámico, como dije anteriormente. Ahora bien, es claro que existe una simbiosis entre el humano y la microbiota. Y esta simbiosis va a ser el resultado de la interacción que ambas partes, una interacción en la que ambas partes obtienen beneficio y en ningún caso existe perjuicio para los organismos implicados. Entonces, de ahí la importancia y volviendo a la primera filmina de cómo hemos luchado contra las bacterias, contra los hongos, contra los virus, y hoy nos damos cuenta que existen también virus y bacterias, existen parásitos que son beneficiosos y de los cuales el cuerpo humano obtiene beneficio y en vez de enfermedad. Entonces esto es muy importante tenerlo presente. Ahora, existen indicios muy claros que la dieta y la filogenia del huésped influyen en la diversidad bacteriana. Las comunidades bacterianas se van a diversificar con sus huéspedes, esto es importantísimo, y la microbiota intestinal de los humanos que viven un estilo moderno, o sea, una dieta occidentalizada, es típica de los primates omnívoros. O sea, hay una relación muy importante incluso con la microbiota de algunos grupos de animales. Ahora bien, ¿cómo es que se ha llegado al conocimiento de esto? ¿Cuáles son los métodos que se han utilizado para estudiar la composición de la microbiota? Bueno, es importante tener claro que la mayoría de las bacterias de los ecosistemas son muy difíciles de cultivar e incluso cuando logramos hacerlo, el estudio de la microbiota por cultivo resulta sumamente laborioso y no arroja toda la información que quisiéramos. Ahora, gracias al surgimiento de la metagenómica, ahora es posible investigar directamente el material genético de todas esas comunidades microbianas que tiene nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué es la metagenómica? Es el estudio del metagenoma, que es el genoma colectivo de microorganismos de una muestra ambiental para proporcionar información sobre la diversidad microbiana y la ecología de un entorno específico. Entonces, en la metagenómica vamos a ir directamente a estudiar el genoma de esos microorganismos y se van a tomar muestras ambientales porque también no solo se utiliza para microbiota humana, también para todo lo que es ambiente y esto nos permite a nosotros conocer cuál es la diversidad de ese microbioma y cuál es la ecología del entorno específico en que se encuentra. Entonces aquí vemos justamente cómo podemos estudiar el microbioma de la piel, el microbioma de las vías urinarias, el microbioma del canal genital femenino, el microbioma del canal genital masculino, etcétera. De esa manera es que se logra hacer, estudiando justamente la diversidad y la ecología del entorno específico. Ahora bien, esto está basado en una serie de técnicas que se van a basar en la secuenciación de alto rendimiento, lo que va a permitir la identificación de microorganismos en función de sus secuencias genómicas. Y básicamente lo que vamos a utilizar es el RNA 16S,
que básicamente lo que se trata es de una extracción de ADN de todas las células microbianas de una muestra determinada y vamos a hacer una amplificación del gen codificante para la subunidad 16S del ARN ribosomal, que ustedes van a ver en los estudios que justamente vienen estas siglas, ARN, R minúscula 16S. Entonces, cuando nosotros vemos eso reportado es que el estudio fue basado justamente en la extracción de las células microbianas de una muestra determinada. Ahora bien, la metagenómica shotgun, que se llama, es la que se basa en la secuenciación de pequeños fragmentos de ADN obtenidos justamente del ADN total extraído de una muestra inicial. Entonces vamos a tener no solamente un ADN total, sino fragmentos de ese ADN. Y esto nos va a permitir obtener la composición taxonómica y el potencial funcional de las comunidades microbianas, así cómo nos va a permitir recuperar secuencias genómicas complejas. Vean qué importante y vean todo lo que se ha avanzado de lo que hizo Metcalfe, de lo que hizo Tissier, de lo que hizo Nissl, a lo que es la metagenómica, donde nos va a permitir conocer y recuperar secuencias genómicas completas, y esto es importantísimo cuando hablamos de microbiota asociada a ciertas enfermedades y también terapia a través de la microbiota. Ahora bien, gracias a una secuenciación masiva y al análisis bioinformático que se hace de la misma, nosotros podemos dilucidar las diferentes rutas metabólicas y las funciones de las bacterias. Esto a través del análisis que se hace comparativo de los fragmentos de ADN secuenciados y las bases de datos que se tienen. Entonces, es importantísimo porque la metagenómica nos va a proporcionar datos taxonómicos y eso es lo que ha permitido justamente evolucionar tan grandemente el grupo de los probióticos hoy día. Hoy día los probióticos, y vamos a verlo también en uno de los temas, tienen un papel importantísimo en la salud, pero son cepa específicos esos efectos que tienen. Y justamente esto se ha determinado gracias a la metagenómica. Ahora bien, ¿qué nos ha permitido hacer la metagenómica? Vean todo lo que ha permitido hacer. Nos ha permitido identificar los filos bacterianos ambientales con comportamiento endosimbiótico. Nos ha permitido identificar especies microbianas capaces de llevar a cabo la nitrificación completa del amoníaco, y eso es muy importante desde el punto de vista de enfermedades gastrointestinales. Nos ha permitido identificar la presencia generalizada de genes antibióticos en bacterias comenciales del intestino. ¿Ven? Qué importante esto en lo que es resistencia a antibióticos y cómo las bacterias pueden transmitir esa resistencia a antibióticos. Nos ha permitido dar un seguimiento temporal de patógenos humanos en brotes infecciosos. O sea, nos ha ayudado tremendamente en todo esto. También ha permitido identificar la relación de los virus y bacterias de la microbiota intestinal humana con enfermedades inflamatorias del intestino. Y en esto se ha avanzado tremendamente. Y ha permitido identificar la capacidad de controlar los cambios a nivel de cepa en la microbiota intestinal tras perturbaciones como los inducidos por un trasplante de microbioma fecal. Vean que esto si lo vemos, es un papel importantísimo en la salud humana, y el avance en los últimos años tan tremenda de lo que es el proyecto de microbioma humano tiene mucho que ver con los alcances de la metagenética. Ahora bien, esto es útil. Vean qué interesante. Esto es una publicación donde vemos cuáles son las bacterias que vamos a tener de acuerdo a la diversidad en pacientes con cólico y en niños que no tienen cólico infantil. Entonces, vean cómo se ha permitido darnos cuenta que en el cólico infantil hay una disbiosis. Y esto es gracias a justamente a estos estudios. Y aquí vemos básicamente cómo es el grupo control, o sea, niños sin cólico, cómo es la microbiota de los niños con cólico, y esto ha sido justamente gracias a la determinación con estudios de metagenómica. También nos ha permitido diferenciar, y esto es solamente una parte, de cómo son las microbiotas del bebé nacido por cesárea y del bebé que nació por vagina. Básicamente aquí puse el gráfico de lo que son los bebés nacidos por vía vaginal, no es el tema, pero vemos cómo gracias a esto se ha podido determinar las bacterias que predominan
en cada uno de estos grupos, ¿verdad? Y esto es importante, ¿verdad? La presencia de lactobacilos en forma importantísima en el primer mes de vida y eso hay que tomarlo muy en cuenta. Ahora bien, cuando nosotros hacemos un estudio de metagenómica por shotgun, básicamente se va a referir a 5 pasos, ¿verdad? Y voy a tratar de mencionarlos y meternos grandemente en esto. Esto es para expertos justamente de este tema, microbiólogos y personas que hacen biología molecular. Pero básicamente lo que se hace es lo siguiente. Se recolecta, se procesa y se hace una secuenciación de las muestras. Posteriormente se va a pasar al procesamiento de las lecturas de secuenciación. Vamos a hacer un análisis de las secuencias dirigido a la descriptiva taxonómica, a una descriptiva funcional y una descriptiva genómica de este microbioma. Se hace un análisis estadístico y biológico posterior al procesamiento y luego viene la validación. Y justamente eso es lo que nosotros vemos en gráficos como lo que vimos posteriormente. Este es un proceso que pareciera corto, pero que lleva mucho tiempo y muchas personas en el trabajo justamente de esto. Ahora bien, ya sabemos cómo conocer la microbiota, cuáles son las especies, cuáles son los genios, etcétera. Pero también es importante conocer cuáles son los métodos que se utilizan para el estudio de la función de esta microbiota. Entonces, uno de ellos es el la metatranscriptómica, que básicamente lo que se va a hacer es una secuenciación directa del ARN mensajero. Esta secuenciación directa del ARN mensajero es lo que se va a utilizar. Ahora bien, una vez que nosotros secuenciamos el ARN mensajero, hay una serie de sustancias que son parte de la microbiota y que son producto de la microbiota que no se puede identificar mediante las técnicas de espectrometría de masas, como es la secuenciación del ARN y el ARN mensajero. Y es básicamente lo que son las proteínas y los metabolitos. Entonces, cuando se utilizan técnicas para identificar la naturaleza y el nivel de expresión de proteínas, se conoce como metaproteómica. Entonces, la metaproteómica es la manera con la cual se identifican los niveles y la naturaleza de las proteínas. Pero también vamos a identificar los metabolitos de esta microbiota, y esto es lo que se conoce como la metabolómica. Entonces vemos cómo básicamente vamos a tener la metatranscriptómica, que es básicamente la secuenciación del ARN mensajero. Vamos a tener la metaproteómica, que básicamente se determinan las proteínas y cuál es su origen, y la metabolómica, que cuáles son esos metabolitos justamente productos de la acción de la microbiota. Esto es importante, claro, vean qué interesante esta publicación también de la doctora Arrieta, de la cual tenemos el honor de que sea parte también de GCAMP. La doctora Arrieta en este estudio básicamente lo que hizo fue ver la microbiota en la edad temprana y las alteraciones metabólicas que estos niños tienen. Entonces ahí básicamente lo que se midieron fueron los niveles de acetato, de propionato y butirato y la relación que esto va a tener con el asma, ¿verdad? Con las sibilancias asmáticas y vemos cómo hay una diferencia importante. Esto justamente se logró a través de metabolómica. Pero también en este mismo estudio encontraron las diferentes secuenciaciones de la abundancia relativa de las bacterias, ¿verdad? Y entonces vean qué interesante. La conclusión de este estudio, y básicamente lo uso como ejemplo, es que durante los primeros 100 días de vida, la abundancia relativa de genes bacterianos como Lactospira, Veillonella, Fecalobacterium y Rhotia disminuyó significativamente en los niños con riesgo de asma y estuvo acompañada de niveles reducidos de acetato fecal y de regulación de metabolitos enteropáticos. Entonces vemos cómo estos estudios, esta metagenómica, esta metatranscriptómica, esta metaproteómica y esta metabolómica va a ayudarnos justamente a ver la relación que existe entre las diferentes bacterias y las enfermedades. Entonces esto es sumamente importante. Y aquí tenemos un gráfico de básicamente cuáles son las formas, ¿verdad?, en que se utilizan, ¿verdad?, para hacer la metaproteómica, ¿verdad?
básicamente se tienen las proteínas de ingestión, se hace una espectrometría de masas, se identifican las proteínas y se conoce la composición. Y lo mismo hacemos con los metabolitos, ¿verdad? Entonces, básicamente este es el proceso así a grandes rasgos de cómo en el laboratorio los científicos van a llevarnos a decir cuál es la composición del metaboloma en la microbiota intestinal, por ejemplo, de un paciente con cáncer de colon o con una enfermedad inflamatoria intestinal o con asma, como vimos en el estudio anterior. Ahora bien, esto es muy interesante y este reporte hecho en el 2015, vean qué interesante, y esto es para que vean cómo esto que estamos hablando tiene su aplicación en medicina. En un estudio comparativo del microbioma intestinal de individuos sanos con individuos que tenían lupus eritematoso sistémico, otro grupo que tenía infección por Clostridium difficile y infectados por el virus de inmunodeficiencia humana, se vio que la diversidad microbiana de la microbiota intestinal no sirvió para diferenciar las distintas patologías. Entonces hicimos el 16-RNA y esto no nos sirvió para diferenciar la microbiota en cada una de las patologías. Sin embargo, cuando se hizo la espectrometría de masas y se pudo observar el patrón claro y diferenciador en estos grupos, se vio que las proteínas y metabolitos expresados por la microbiota son específicos y diferentes en cada patología. Entonces, vean que quedarnos solo con la metagenómica no nos da toda la información que nos pueden dar las otras cosas en cada patología y esa es la utilidad y cuando ustedes lean estudios es importante que llevemos a ver básicamente lo que entendamos qué es lo que nos está diciendo y cómo fue que se obtuvo, ¿verdad? Y cuáles fueron los métodos que se utilizaron para eso. Ahora bien, los datos de la metabolómica y la proteómica ayudan a determinar los flujos metabólicos y calcular el porcentaje de microorganismos activos. O sea, tenemos una secuenciación que nos dio la metagenómica, el 16 ARN mensajero. Pero ¿cuántos de esos microorganismos en realidad están activos? Esto es importantísimo. Ahora, los flujos metabólicos se pueden calcular mediante la abundancia de cada uno de los metabolitos identificados respecto a una situación normal, que fue como vimos en el estudio de la doctora Rieta, se identificaron los metabolitos, acetato, butirato y propiónico en los pacientes con asma y en grupo control. Y de esa manera podemos determinar qué enfermedades se asocian a una mayor producción de determinados metabolitos y qué enfermedades a una menor producción. Entonces vemos cómo esto tiene una aplicación tremenda en lo que es salud humana. Por ejemplo, sabemos que en un paciente que tiene una infección por Clostridium difficile o una infección por virus de inmunodeficiencia humana, van a tener un aumento en el porcentaje de bacterias activas con respecto a un individuo sano. O sea, hay más actividad de estas bacterias. En tanto, las personas con una microbiota intestinal, o sea, las personas obesas o que tienen lupus, su microbiota intestinal tiene una actividad metabólica inferior a la de una persona sana. Entonces, puede ser que tenga la misma composición, pero definitivamente la actividad metabólica va a ser disminuida en estas personas. Y viene la otra parte, que es lo que se conoce como la culturómica. Esto es un método de cultivo de alto rendimiento que utiliza las espectrometrías de masas, el MALDI-TOF, que básicamente lo que consiste es una desorción y ionización con láser asistida por matriz para identificar las especies bacterianas. La culturómica ha sido muy importante porque a través de ella fue que se logró aislar por primera vez dos bacterias que son importantísimos y tienen un papel importantísimo en la salud intestinal y la salud metabólica del ser humano, como fue el Calobacterium plasmisi y la Kermansia mucinifila. Estas son bacterias muy difíciles de aislar, de cultivar por medios regulares y esta metodología de culturómica permitió por primera vez aislar estas dos bacterias y hoy día hay estudios ya tratando de darles una aplicación en la salud humana a estas dos bacterias. Ahora, esta culturómica nos trae una gran cantidad de perspectivas, ¿verdad? Perspectivas futuras que van a ser muy importantes,
como va a ser la corrección de la composición de la microbiota. Esto a través de diferentes tratamientos, ¿verdad? Con los cuales podemos alterarla y una de ellas o cambiarla, como puede ser, por ejemplo, un trasplante de materia fecal. Definitivamente, a nivel de bacterias urogenitales, también es interesante cómo el cáncer de vejiga es mucho más alto en hombres que en mujeres y hay una microbiota muy diferente en la vejiga de los hombres y las mujeres. De hecho, el tratamiento que se hace con el Mycobacterium para evitar recidivas del cáncer de vejiga tiene mucho que ver con modificación de microbiota y ahí que es un papel que a futuro tiene muy esperanzados a los que tratan cáncer de vejiga. Definitivamente el tratamiento de infecciones por cuestión difícil que cada día se va conociendo más y básicamente lo que se está tratando es de en esos pacientes que hacemos trasplantes de materia fecal para tratar a estos pacientes, hacerlo más específicamente con las bacterias necesarias, nada más, sin meter bacterias que no tengan su papel, y esto es a través de la culturómica. Definitivamente la vaginosis bacteriana es una enfermedad bastante frecuente y es un ejemplo clarísimo de disbiosis y ahí es importantísimo también uno poder reconocer y tener muy claro cuáles son las aplicaciones de bacterias que puedan ayudar a mejorar esta disbiosis. La inmunomodulación, la microbiota tiene un efecto inmunomodulador importantísimo. ¿Cuáles bacterias, cómo aislarlas, cómo cultivarlas y cómo hacerlas, reproducirlas? Es todo un reto para las terapias de inmunomodulación con la microbiota y esto, la culturómica tiene su papel importantísimo. Y qué interesante que también nos puede ayudar a descubrir nuevos agentes antimicrobianos y esto definitivamente va a tener una función muy grande e importante en estos pacientes. Para terminar, vamos a dar unos mensajes claves. Número 1, el microbioma comprende el material genético contenido en la microbiota, que es la colección completa de microorganismos presentes en un ambiente determinado. Ya el concepto que hablábamos hace muchos años de flora intestinal, de flora vaginal, no. Hoy tenemos que hablar de lo que es microbiota, porque la microbiota está compuesta por todas las bacterias y todas las bacterias, virus, arqueas, hongos, protozoarios y todos esos organismos tienen también un material genético. Entonces, el microbioma es importantísimo en estas situaciones, es importante conocer bien su definición. Es claro que los avances de metagenómica, metabolómica, metatranscriptómica y culturómica han permitido desarrollar aún más el proyecto de microbioma humano, que es un proyecto muy ambicioso y que va a tener sin ninguna duda un papel importantísimo en lo que es la salud humana. Y por último, es importantísimo tener presente que el mundo microbiano que nos rodea y con el que convivimos y el que obtenemos beneficios para la salud es muy amplio y aún hay mucho por conocer de él. Y estos métodos que hemos descrito hoy de una forma rápida justamente nos van a permitir a nosotros conocer cada vez más de estos. Y esta maravillosa microfotografía de lo que es un intestino y todas las bacterias que hay ahí me sirven para decirles gracias y espero que este curso sinceramente sea de mucha utilidad para ustedes. Vamos a tocar temas muy básicos que nos van a permitir después adentrarnos, tal vez en otro curso, en lo que son justamente enfermedades asociadas a la microbiota. Muchas gracias y los invito a continuar con el curso en las próximas semanas. Que estén bien.